Bienvenidos amigos nuevamente a su programa de Cábala y Misticismo. Continuamos con esta serie de programas enfocados al concepto de prosperidad, bienestar y cómo es que manifestamos nuestros deseos. En el programa anterior nos enfocamos mucho a esta idea de cómo debo de aprender a desear. Hoy tenemos a Gus que nos acompaña y nos va a ayudar también a entender un poquito más cómo es que la cábala puede ser aplicada en la vida cotidiana. Bienvenido, Gus. Hola, gracias. Bueno, vi tu programa pasado y me surgieron preguntas que yo creo que nuestros amigos han de tener las suyas, y conforme vayan llegando los correos iremos contestándolas, o nos harás el favor de contestarlas. ¿Cómo entiende la cábala la prosperidad? O la prosperidad es hacernos, mañana somos ricos, todos traemos un carro último modelo, una casa gigante en alguna playa. ¿Es riqueza económica? Bueno, primero que todo, la prosperidad desde el punto de vista cabalista no tiene que ver con la acumulación de la riqueza por la riqueza. En otras palabras, no se trata de tener mucho dinero ni muchas cosas. Se trata de tener lo que necesitamos de manera justa para vivir plenamente y expresarnos en todos los niveles. En otras palabras, necesitamos riqueza física, en otras palabras, recursos materiales para poder alimentarnos bien, vestirnos bien, el poder tener lo necesario en una vida plena en el nivel material. Pero también tenemos que buscar la riqueza emocional y esta, está definida en la capacidad que tenemos para amar y recibir amor en nuestras relaciones interpersonales, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestras familias, y tener como una relación bella. Eso sería otro tipo de riqueza. También tenemos riqueza en el punto de vista mental, intelectual, en el mundo creativo también, la capacidad de generar ideas claras, ideas que contribuyan en el bienestar. En otras palabras, la prosperidad desde el punto de vista cabalista tiene que ver con la calidad de vida, pero debe ser una calidad de vida compartida. El que yo me sienta bien y tenga todo muy bien a mi alrededor, pero que yo no lo comparta con los demás, no se entiende desde el punto de vista cabalista como verdadera prosperidad, ¿no? Es decir, tenemos que compartir esta luz o esta riqueza que nos llega. Eso nos dice la cábala. Es decir, no es una riqueza para mí, en donde yo la disfruto, la gozo. Si estamos hablando a lo mejor de amor o estamos hablando de dinero, tenemos que dejarla fluir. Bueno, por supuesto que yo no puedo dar lo que no tengo, así que siempre hay un proceso en el que recibo y después comparto. ¿Qué sucede cuando recibo únicamente para mí y no pienso en los demás? Pues lógicamente que hay un desbalance en ese principio básico de la cábala, que es recibir y otorgar, en ese fluir con la vida, y empiezo a estancarme. Es como si en vez de que fluyera el agua en un arroyo, en un río, se estancara y no fluyera, y por lo tanto abajo en el valle pues no pueden crecer plantas, los cultivos no tienen los nutrientes ni el agua necesaria para crecer. En otras palabras, voy a estar a lo mejor sintiéndome bien de una manera muy personal, y sin embargo los demás van a estar con carencias y limitaciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la humanidad, que tenemos gente con una riqueza desproporcionada que realmente no la necesita ni se la va a acabar, y sin embargo no ha encontrado, no ha despertado la conciencia para ayudar y hacer algo con esa gran riqueza. En otro sistema filosófico, en el taoísmo, se entiende la riqueza como energía. Y esto es muy similar a lo que la cábala piensa. Llega un momento en el que yo, al atesorar riqueza material y atesorar bienes, realmente lo que estoy haciendo es acumulando muchísima energía. Y esa energía va a tender a desbalancear mi ego y mi identidad personal, porque no estoy sabiendo qué hacer con ella, y la energía va a buscar cauces para expresarse. Y bueno, pues a lo mejor tengo muchísimo dinero, pero a lo mejor tengo un cáncer y me estoy muriendo. A lo mejor tengo muchísimo dinero y mis relaciones con mi familia y mis seres queridos están deterioradas y realmente nadie me quiere. Y a lo mejor yo sigo tratando de alimentarme
de únicamente energía material, y eso no satisface al alma. Mi parte interior se siente vacía. Es muy complicado tratar de entender la medida en la que puedo compartir. Bueno, ahorita tocaste un tema que me viene a la mente, y yo creo que a mis amigos que nos están viendo también les entra esta duda. Entonces, quiere decir que si una persona se encuentra con problemas, ya sea emocionales, económicos, físicos, de salud, está en un desbalance en lo que, ¿cómo lo ve la Cábala? Es un desbalance. La Cábala te ayuda para encontrar ese balance y restablecer salud o cuestiones emocionales o cuestiones económicas. ¿Eso nos puede ayudar la Cábala concretamente? Bueno, sí, el desbalance nos lleva a experimentar situaciones de dolor y conflicto. Y es necesario que nosotros experimentemos el dolor y el conflicto, porque entonces tenemos una reacción, podríamos decir, sanadora. O sea, vamos a tratar de hacer algo diferente para mejorar la condición de vida. Y esto es un sistema automático del ser humano. Aun cuando nos enfermamos, por ejemplo, si nos da una gripa o cualquier otra enfermedad, vamos a tener una incomodidad, un dolor, un malestar, que es la respuesta del cuerpo a un proceso de cambio y adaptación para restaurar un balance que llamamos salud. Así que en diferentes áreas de nuestra vida podemos estar desbalanceados, y a veces no nos damos cuenta sino hasta que ya llegamos a un punto crítico, ¿no? Y ahí es cuando vamos a buscar ayuda. La Cábala es un medio fabuloso para restablecer balance en diferentes áreas. Nomás déjame terminar. Ese balance está o se da en el cómo recibo y otorgo en la vida. Ahí ese es como el meollo del asunto. Porque a lo mejor estoy desbalanceado en mis relaciones interpersonales porque no he aprendido a recibir y otorgar amor. Y económicamente no he aprendido a recibir riqueza material y menos a darla, ¿verdad? Eso se me hace fuerte. Porque imagínate que uno cree que en la vida está uno bien y te aparece, ahora sí que déjame decir, toco madera, un cáncer. Estoy en desbalance en algo, pero no estoy consciente de ello. Lo que me estás diciendo es estar consciente en el momento de que me está pasando algo porque tengo un desbalance. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte tener la conciencia de decir, carajo, me vino un cáncer, me vino un cáncer y porque por eso estoy desbalanceado y tengo que recurrir a algo. Pueden llamarse médicos, pero concretamente la Cábala me pone en balance. Es una oportunidad, yo lo veo así como una oportunidad para estar bien, pero ¿por qué no queremos estar todos cómodos y decir, no quiero que me pase nada, estoy a gustísimo aquí, no quiero enfermarme, no quiero tener sufrimiento emocional y no quiero eso? Digo, nos vuelve flojos o nos vuelve en ese camino de vida porque vamos a otro lado, ¿no? Digo, yo lo entiendo así, vamos caminando hacia una riqueza espiritual, y el hecho de quedarme cómodo y no tener ningún cambio en mi vida, ¿cómo lo ve la Cábala? Es decir, no quiero que me muevas de aquí porque estoy muy cómodo, no quiero cáncer, no quiero sufrir y no quiero nada. Bueno, una de las características básicas de la vida es de que todo cambia. O sea, nosotros no somos los mismos día a día. La forma en la que concebíamos el amor cuando teníamos 12, 13 años, que era un amor muy, muy idealizado a lo mejor, no tiene nada que ver con una relación amorosa a los 45 años, de una manera formal y responsable. Es muy, muy diferente, ¿no? Lo mismo sucede cuando una idea entra en nuestra mente y de pronto ya lo que creíamos que era una cosa, pues ya no es. Un ejemplo que me gusta poner es el de los niños que creen en Santa Claus o los Reyes Magos, que les traen regalitos, y de pronto, de un día para otro, se dan cuenta que quien ha estado trayendo los regalitos son sus padres. Hay niños que se sienten traicionados y de alguna manera generan como un gran enojo en contra de sus padres, y hay otros niños que eso lo ven como, wow, es que mis padres me quieren tanto que me han regalado todo esto todos estos años. ¿Por qué yo enfrento la vida de una forma o de otra? ¿Por qué me puedo adaptar mejor y lo leo de una manera positiva o lo leo de una manera negativa? Bueno, eso va a tener que ver con la estructura formativa de un individuo, con su sistema de creencias, sus patrones y cómo es que responde a la vida. Lo mismo va a suceder cuando me sucede o me pasa
una situación dolorosa en la vida, tú hablas de un cáncer, pero puede ser cualquier otra cosa, perdí el trabajo, tuve un accidente de tráfico, o simplemente se me rompió el vaso cuando iba a tomar agua, o sea, lo puedo interpretar como algo trágico o lo puedo interpretar como una oportunidad en la vida. Así que esta idea cabalista de cambiar es necesaria porque estamos en un proceso evolutivo, estamos en un viaje donde estamos buscando ser mejores, expresar cada vez más la esencia de lo que somos. Así que bueno, la Cábala propone el cambio, la transformación. Te agradezco mucho la respuesta porque sí da miedo el que te quiten una venda y estés en un estado consciente que todo tiene un cambio. Tú lo dijiste en este ejemplo tan bueno de los niños con Santa Claus, y muy muy bueno, pero ya más adultos duele más cuando te quitan la venda, ¿no? Es decir, cuando o sea, tú me pusiste un ejemplo fácil de digerir, los niños, sí, porque todos lo vivimos, pero el que te lo quiten ya de adulto, creo que duele más, ¿no? No, el niño lo sufre de la misma manera, porque en ese momento su enfoque de la vida y su conciencia está en ese evento, y ese evento es todo para su vida. Así que en ese momento es una crisis igual que la que puede tener una persona que pierde el trabajo en una situación conflictiva. En otras palabras, para nosotros, el día a día, cada momento es lo más importante de la vida. Y ahí es donde suceden las experiencias significativas que nos van moldeando. Y bueno, pues con esto vamos a concluir la charla del día de hoy sobre prosperidad. No hemos terminado este tema, es un tema muy amplio. Esperamos sus preguntas para seguir como comentando y ampliando este tema tan valioso. Pues muchísimas gracias, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer. Y gracias a ustedes por brindarnos unos minutos y vernos. Esperamos verlos en el próximo programa. Muchas gracias.